Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Todos de pie, vamos a leer nada más del versículo número 14 al versículo número 16. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 16. Y les animamos a todos ustedes, hermanos, hagan planes para estar mañana en las actividades. Mire, no tiene que preocuparse de nada, porque aquí le van a dar de comer. Aquí se puede quedar ya para el culto de la noche, ahí en una banca se puede dormir un rato, descansar y estar para el culto a las 6 de la noche, ¿verdad? A las 6 de la tarde, quiero decir. Pero, bueno, haga planes, haga planes. Las cosas no ocurren por casualidad, tenemos que planearlas, ¿sí? Y si usted planea, pues va a ser una bendición. Eso es lo que predicaba el pastor, el evangelista Marco hace un momentito, ¿verdad? Acerca de planear. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? Espero que haga todo lo humanamente posible, lo que esté a su alcance hacerlo, para estar aquí mañana. Yo sé que va a ser de bendición. Cada predicación, cada enseñanza de la palabra de Dios es importante. ¿Ya encontró Apocalipsis? Le estoy dando chance porque yo sé que algunos batallan para encontrar Apocalipsis. Y si usted batalla para encontrar Apocalipsis, amárrese una piedra de molino y tírese al mar. Digo, porque Apocalipsis, ¿verdad? Qué fácil es encontrarlo. Bueno, vamos a leer del versículo 14 al 16. Yo leo el 14, ustedes leen el 15 y todos leemos el 16. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Unidos, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Déjeme leerlo otra vez. Sígame con su vista, yo lo leo, sígame allí en la lectura bíblica. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición que tenemos de reunirnos en este lugar. Gracias, Señor, por el interés de esta iglesia en hospedar, en organizar estas conferencias. Te pido que tu Santo Espíritu sea honrado y glorificado y lo dejemos hacer la obra que quiera hacer en nosotros, traer convicción, ayudarnos a tomar decisiones. Ayúdanos, Señor, pues, a que no salgamos igual que como entramos, que en nuestra mente esté palpitando tu palabra, que en nuestro corazón esa decisión que tú nos has llevado a tomar, la realicemos. Bendice pues este mensaje, usa a tu siervo como a ti te agrade, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Bueno, voy a pedirle a 3 jóvenes de aquí de la iglesia que me ayuden aquí al frente, por favor. 3 jóvenes. ¿Sí habrá? ¿Dónde están los jóvenes que cantaron aquí con las hermanas? ¿Sí vinieron? ¿Sí están aquí en la iglesia todavía o nada más vienen y cantan y se van? ¿Dónde están? ¿Sí están aquí? Bueno, parece que son artistas porque nada más vinieron, cantaron y se fueron. Y así hay un montón en las iglesias, ¿verdad? Nada más quieren lucir sus talentos y después, quién sabe dónde andan. Bueno, aquí hay 2. Pero no eran 10 los leprosos. Los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pásale, hermano. Pásale, pero córrele, por favor. Mira, el tiempo está corriendo. Te vamos a cobrar cada minuto extra. Muy bien.
El título del mensaje, pónganse un poquito más para atrás, hermano, recorre ahí las sillas, quita ese atril, recórrelas, no hay problema. El título del mensaje de esta noche es Las carencias del tibio. Las carencias del tibio. Qué terrible es la condición de tibio de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Eso es lo más terrible que hay. Y ahorita lo vamos a comprobar con la Biblia, ¿sí? El Señor le está hablando aquí a una iglesia, a la iglesia de Laodicea. Y bueno, principalmente le está hablando al pastor, porque yo creo definitivamente que el pastor es la parte decisiva en que una iglesia siga haciendo lo correcto o una iglesia vaya hacia abajo. Lo vemos aquí, claramente. Mire cómo empieza el versículo número 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. ¿Qué quiere decir la palabra ángel? ¿Sabe qué quiere decir la palabra ángel? La palabra ángel quiere decir mensajero, porque ese es el trabajo de los ángeles. Vea usted a través de toda la Biblia, y cada vez que Dios utilizó un ángel, fue para enviar un mensaje a alguien, ¿sí? El ángel nada más era el portador del mensaje que Dios le estaba encargando. ¿Qué es un pastor? Exactamente eso. Es un mensajero. Esa es la razón, hermano, de por qué a usted no le debería de molestar en lo más mínimo cuando su pastor le predica del pecado en el cual usted está viviendo. Digo, hasta debería de felicitarlo. Debería de venir y decirle: pastor, gracias, gracias, ese mensaje lo necesitaba yo. Pero mire cuánta gente se va de la iglesia hasta enojada, amargada. Ay, ese pastor, ¿qué se cree? ¿A poco él no peca? No, todos somos pecadores. Yo no me considero mejor que nadie aquí. Yo sé que soy un pecador exactamente igual como cualquier persona, pero el trabajo que Dios me ha encargado es muy diferente al trabajo que usted tiene. El trabajo que Dios me ha encargado es ir delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? Exactamente como lo leíamos en el pasaje, en la historia que estaba mencionando nuestro hermano Marco, ¿sí? Moisés no era el responsable, no fue de la idea, de la mente de Moisés que salió la idea del tabernáculo. Dios le dijo claramente lo que tenía que hacer. Moisés venía al pueblo y le comunicaba lo que Moisés había recibido de parte de Dios. Ese es el trabajo del pastor, ¿sí? Ahora, dice aquí que el mensaje a esta iglesia, versículo número 14, lo vuelvo a leer: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Usted no puede engañar a Dios. Dios le conoce perfectamente bien en cada detalle, en cada aspecto de su vida. Dios le conoce. Usted puede engañar al pastor, puede engañar a los hermanos, puede engañar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a tus padres, pero a Dios no. Yo conozco tus obras. Y aquí el Señor está dando el diagnóstico espiritual de esta iglesia. Y por supuesto que si espiritualmente una iglesia anda mal, se va a ver. Es lógico que se va a ver en su conducta, en su asistencia, en su comportamiento diario para con los demás. Por eso es que aquí el Señor dice: yo conozco tus obras. Y fíjese lo que dice: que ni eres frío ni caliente. No eres frío ni caliente. Y luego sigue diciendo: ojalá fueses frío o caliente. En el versículo número 16 dice: pero por cuanto eres
tibio, ¿qué va a hacer el Señor? Te vomitaré de mi boca. En el termómetro de Dios nada más hay 3 temperaturas: el frío, el caliente y el tibio. ¿Se da cuenta? Y mire, yo nada más los vi y dije, estos sirven perfectamente de ese ejemplo. Frío. Cuando está hablando el Señor ahí del frío, ¿de qué está hablando? De una persona inconversa. Y mire la cara de inconverso que tiene este, ¿verdad? El vivo retrato de un inconverso, de un incrédulo, de un borracho, de un marihuano, de un drogadicto, de un narcotraficante. Creo que hasta le va a la América también este. Eso es lo peor, lo más bajo que puede haber. Frío, frío, frío. Pero luego dice, y fíjese que el Señor lo dijo, ojalá fueses frío o caliente. ¿De qué está hablando cuando habla del caliente? Está hablando de una persona ferviente, una persona emocionada, una persona avivada por el Señor, por las cosas de Dios, que ama a Dios, que ama a la iglesia, que ama la palabra de Dios, que ama hablarle a la gente de Cristo. Caliente, ferviente, emocionado con las cosas de Dios. Pero mire este miserable, este infeliz, este desdichado. ¿Verdad que sí tiene la cara de tibio? Fíjese las palabras de nuestro Señor. No son las palabras de Juan. Juan nada más está repitiendo lo que el Señor le dijo. ¿Qué dice acerca del tibio? Me das asco. Me das asco. Haces que el estómago se me revuelva. Siento ganas de vomitar cuando te veo. Y fíjese lo que dice el Señor. Ojalá fueses frío. Ojalá fueses un incrédulo. Piénselo un momentito, hermano. Que Dios diga esas palabras. Son palabras fuertes, evidentemente. Pero dice, ojalá fueses frío. ¿A quién se lo está diciendo? Al tibio. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano, que yo he encontrado? Yo soy pastor ahí en Celaya, como ya lo mencionó el pastor. Tengo 41 años pastoreando la misma iglesia. ¿Sabe qué es lo más triste? Que la mayoría de los cristianos viven aquí. Son tibios. Tibios. Alguien ha dicho que el trabajo que se hace en una iglesia lo realiza el 10% de los miembros de la iglesia. Y piénselo, hermano, piénselo, por favor. Piénselo, porque estamos viendo aquí lo que el Señor dice, no lo que yo digo, es lo que el Señor dice. Dice, me das asco, me das vergüenza, te aborrezco, te abomino. Preferiría yo que fueras un inconverso, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por eso, como dije, quiero hablarle de las carencias del tibio. ¿Por qué el tibio es tibio? ¿Por qué un cristiano se entibia? Porque mire, cuando una persona inconversa recién acepta a Cristo, si en verdad hubo ese toque del Señor, va a estar emocionado con las cosas de Dios. Yo lo veo en la iglesia, en mi iglesia, recién aceptan a Cristo y vienen y se sientan aquí en esta primera banca. Pero conforme va pasando el tiempo se van alejando, se van alejando, se van alejando, se van apagando. Y algunos se sientan allá atrás. Mire quién está sentado ahí atrás. Los tibios. Hasta se enojan cuando uno les dice que pasen adelante. ¿Y por qué?
A mí no me gusta estar adelante. Claro, porque es un tibio, ¿sí? ¿Por qué se entibia una persona? ¿Por qué un cristiano se apaga? ¿Por qué? Yo quiero darle 3 razones de por qué un cristiano llega a ser tibio. Y hermano, si usted es tibio, y yo no le conozco, y qué bueno que no le conozco, porque de esa manera usted no puede decir, ay, el pastor lo está diciendo por mí. Sí, sí lo estoy diciendo por usted, pero no soy yo, es el Señor. ¿Sí? Yo nada más soy el instrumento que Él quiere utilizar para redarguirle, para poner el dedo en la llaga, para decirle, mi hijo, el tiempo se te acaba. El tiempo se te acaba. Dice la Biblia que Él nos da tiempo para que nos arrepintamos. Y si no nos arrepentimos, entonces llega el juicio de Dios. Mire ahí mismo en Apocalipsis capítulo número 2, hablándole a otra iglesia, el Señor, mire lo que le dice ahí en el capítulo número 2, versículo número 12. Dice, y escribe al ángel, en el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Estamos en Apocalipsis 2:18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y luego mire el versículo 21, y ese es el que quiero que tome nota de él. Y le he dado tiempo para que, ¿qué palabra sigue? ¿Ve por qué Dios no derrama su ira inmediatamente sobre nosotros? ¿Ve por qué no cae el juicio de Dios sobre nosotros? Dice aquí, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, si esta es la noche donde Dios le redarguye, le convence, le trae convicción a su vida, y usted sabe que es una persona tibia, venga delante del Señor y dígale: Señor, gracias porque has tenido paciencia conmigo, gracias por tu misericordia, perdóname, Señor, voy a hacer cambios en mi vida. Y aquí hay 3 áreas donde debemos de hacer cambios. Por eso dije, el título de la predicación de esta noche es las carencias del tibio. Un cristiano llega a ser tibio porque carece de estas 3 cosas que voy a mencionar. Son cosas vitales en la vida de un cristiano. Un cristiano que no las tiene, simple y sencillamente es un cristiano tibio. Y de acuerdo a lo que Dios dice, no sirve para nada. Por eso dice: me das asco, me provocas que se me revuelva el estómago y que quiera yo vomitar. Y hermano, que Dios diga esas palabras es bastante serio. Deberíamos de tomarlo con toda la seriedad del mundo. ¿Cuáles son las carencias del tibio? Aquí está la primera carencia del tibio. ¿De qué carece este tibio? Mire en su Biblia, Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo 1. Y ahora sí lo voy a poner a sufrir, porque Santiago no está tan fácil como Apocalipsis. Santiago capítulo 1. Mire lo que dice, versículo número 6. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo número 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La primera carencia del tibio es que el tibio carece de carácter. Le falta carácter. No tiene carácter. Es como la onda del mar, como la ola del mar, como el agua del mar, que siempre se está moviendo, es inestable, va de un lado para otro, de acuerdo a cómo sopla el viento. Esa es la primera carencia del tibio, y por eso es tibio, es inestable, es inmaduro, es carnal, es materialista. Un día viene a la iglesia, se emociona con las cosas de Dios, al siguiente día no quiere saber nada de la palabra de Dios, no le importan las cosas de Dios. Muy voluble, muy cambiante, porque no tiene carácter. ¿Sabe qué es lo que le da carácter a una persona, a un cristiano? Cada uno de los que estamos aquí somos responsables de cultivar ese carácter. ¿Qué es lo que nos da carácter? Mire ahí en Mateo capítulo número 3. Aquí tenemos ejemplo de un hombre que tuvo carácter. ¿Y qué carácter tenía este hombre? Se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista. Mire lo que la Biblia nos dice de él. Mateo capítulo número 3. ¿Ya lo tiene? Empezando en el versículo número 1. Dice aquí la Biblia. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, mire lo que predicaba Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse de su pecado. No importando quién viniera a él, porque mire más adelante, versículo número 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, ¿quiénes eran los fariseos y los saduceos? La crema innata de la religión judía en aquellos años. La gente más importante, los rabinos, los maestros, los guías del pueblo de Israel, y venían a ver qué era lo que estaba sucediendo ahí, por qué tanta gente salía allí a las orillas del desierto, ahí donde corría el río Jordán, por qué tanta gente estaba siguiendo a ese hombre, qué era lo que tenía aquel hombre. Y mire lo que hace Juan el Bautista, se para enfrente de ellos y les dice aquí, mire lo que les decía, versículo número 7, después de los 2 puntos y seguidos: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Puede imaginarse, hermano, que alguien se pare delante del Papa y le diga: tú eres un miserable pecador, estás condenando millones de gentes al infierno, tú eres hijo del mismo diablo? Yo creo que no muchos se atreverían a ir a decirle al Papa eso. Aquí mismo en Colombia, al obispo, a los sacerdotes, a los líderes religiosos y luego a los gobernantes, a los políticos. Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua. Nada le detenía. Él hablaba con valor, y tenía valor porque tenía carácter. ¿Pero por qué tenía carácter? Porque tenía algo que desgraciadamente los cristianos no hemos aprendido todavía. ¿Sabe cómo se llama? Convicciones. 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 Alguien dijo que las convicciones son la columna vertebral de una persona. Si usted no tiene convicciones, usted es como esta hoja de papel. Cualquier viento que sople,
lo va a mover. No tiene nada firme. Esta hoja es papel. ¿Qué le sostiene? Si le pudiéramos poner una base de madera, sería mucho más firme. Y luego si le pudiéramos poner una base de metal, algo que la respalde, que la sujete, por supuesto que nada la va a mover. No importa que sople una tempestad, nada la va a mover. Ese era Juan el Bautista. Juan el Bautista había echado cimientos muy profundos en la palabra de Dios, estaba perfectamente bien anclado. Él sabía lo que creía, por qué lo creía, y no se avergonzaba de decirlo públicamente. Pero nosotros, regalar un folleto nos da vergüenza. Ay, no, es que se van a enojar. Ay, es que se van a burlar de mí. ¡Que se burlen! Ese es el tibio. Carece de carácter. No tiene carácter. Y no tiene carácter porque no tiene convicciones. Mire a Juan el Bautista, vaya al capítulo número 14, ahí mismo de Mateo. Mateo capítulo número 14. ¿Cómo necesitamos, hermanos, ir a la palabra de Dios? Y joven, señorita, más vale que te formes convicciones desde ya, porque yo estoy seguro que Satanás va a venir y va a poner una presión tremenda sobre ti, y este mundo te va a presionar. A los jóvenes, a las señoritas, viene y les dice: ¿por qué no tienes novio? Ya estás en edad de tener novio. ¿Qué acaso no te gustan los hombres? ¿No te gustan las mujeres? ¿Qué acaso le vas a la América, tiras de uñita y te hace agua en la canoa? Eso es lo que le dicen, son de burla. Y yo sé que a nadie le gusta que se burlen de uno. Uno busca la aprobación de todo mundo. Pero estamos hablando aquí, hermanos, de un cristiano ferviente, como decíamos hace un momentito, que nada ni nadie lo mueva, aunque le cueste la vida. Pero dice el Señor: eres tibio y me das asco, me das vergüenza. Preferiría yo que fueras un triste inconverso. Hermano, para que Dios diga eso, es muy serio este problema de la tibieza. Es terrible ese problema de la tibieza. Y por eso le estoy explicando por qué un cristiano llega a ser tibio. Porque nunca se forma convicciones, nunca tiene carácter, nunca. Lo invitan a una fiesta, vamos. A un baile, vamos. A la cantina, vamos. Al cine, vamos. ¿Qué tiene de malo?, preguntan. ¿Cómo que qué tiene de malo? Hermano, lea la Biblia. Lea la Biblia, estúdiela. ¿Qué es una convicción? ¿Sabe qué es una convicción? Es la decisión que usted toma acerca de un asunto después de haber estudiado la palabra de Dios. Dios le dice en este bendito libro todo lo que usted necesita saber para vivir correctamente y no ser tibio y no estar cambiando como la ola del mar. No, usted puede echar raíces profundas y nada ni nadie le va a mover. Esa es la razón de por qué tenemos cristianos que, mire, andan brincando de iglesia en iglesia como chapulines. ¿Por qué cambian de iglesia? Porque no tienen convicciones, no tienen carácter. Cualquier viento de doctrina los mueve, los empuja, los lleva a otros lugares. Y no debe de ser así, hermano. Eso le provoca asco al Señor, lo hace que vomite. Ya lo leímos ahí en la Biblia, no lo estoy inventando yo, ahí está en la Biblia. Ahora mire lo que dice aquí, hablando de Juan el Bautista, Mateo capítulo número 14, versículo número 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Le quiero recordar, hermanos, que Herodes
Era el rey que gobernaba en Judea en los tiempos de Juan el Bautista, en los tiempos de Cristo, pero Herodes no era judío. Él era impuesto por el imperio romano. El imperio romano controlaba toda Judea, pues prácticamente todo el mundo conocido en aquellos días. Y dice aquí la palabra de Dios que Herodes lo metió a la cárcel a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le predicaba. ¿Y qué es lo que le predicaba? Eres un sinvergüenza, eres un malvado, eres un perverso, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Imagínese, hermano, que un hombre común y corriente llegue al palacio del rey y le predique y le diga que es un perverso, un malvado. Se necesitan muchos pantalones, se necesita mucho valor, se necesita mucha convicción para predicar de esa manera. Por eso dice la Biblia que Herodes lo metió a la cárcel, pero no nada más lo quería en la cárcel. Mire lo que dice el versículo número 4. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Sabe cuál es el problema del tibio? Que carece de carácter, carece de convicciones, no tiene nada firme que lo mantenga ahí estable, sólido. Y por eso somos tan volubles. Ay, pues es que ahí el pastor no me saludó, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Y Dios tiene la culpa de eso? ¿Por qué se enoja contra Dios? Y se enoja contra Dios y usted mismo arruina su vida. Porque, hermano, un tibio es una persona miserable, infeliz, desdichado. Lo es. Si es cristiano, no va a disfrutar el mundo. No lo va a disfrutar. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Ahí tenemos el ejemplo de Lot. Él quiso convivir como la gente mundana y ser como un mundano, pero la Biblia nos dice que afligía su alma justa. No disfrutó el mundo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el mismo mundo lo rechaza al cristiano mundano. No le dijo a Job, a Lot, quítate. ¿Tú quién eres? ¿Quién te ha puesto como autoridad aquí sobre nosotros? ¡Lárgate! Y así le van a decir a usted. Si usted es cristiano y usted quiere vivir como un mundano, hablar como un mundano, comportarse como un mundano, vestirse como un mundano, como una persona inconversa, la gente se va a burlar de usted. La gente le va a insultar. Hermano, el mejor camino que tenemos los cristianos es ser cristianos fervientes, avivados, prendidos para el Señor. Y hermano, ¿qué de malo tiene eso? Mire, déjeme llegar al extremo. Vamos a suponer que este libro sea una mentira. Vamos a suponer que nada de lo que aquí diga es verdad. O sea, no hay cielo, no hay infierno, Cristo no murió, no hay Dios, no hay nada de eso. Vamos a suponer, ¿qué perdemos con vivir de acuerdo a este libro? ¿Qué pierde usted? Mire, analizando mi vida, y yo no soy el mejor ejemplo de esto, ni estoy presumiendo de nada, por favor no me malentienda, pero he tratado de vivir de acuerdo a lo que el Señor dice aquí en su palabra. Y como le dije hace un ratito, yo soy pastor de una iglesia. No hay semana que yo no tenga que tratar con problemas de matrimonios, de familias, de hijos rebeldes, de esposos infieles, esposas infieles. Dígame si es malo vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Problemas de hermanos que andan en borracheras. Problemas de hermanos que se meten en problemas económicos. Mire, de todo eso me ha librado el Señor. ¿He perdido algo? No. He ganado.
¿Qué de malo tiene que uno no sea borracho? Ay, qué vida tan aburrida. No, créanme que mi vida no es nada aburrida. No ha sido nada aburrida. Nada aburrida. Ay, qué aburrido, casado con la misma mujer, 48 años. No, créame que no es nada aburrido. Para nada. Yo le doy gracias a Dios por haber conocido a mi esposa y nos casamos. Y gracias a Dios, mire, 48 años felices y contentos. Ahora, porque yo soy bueno, yo soy una... No. Como decía el hermano Marco, hemos tratado de seguir el modelo que Dios nos dejó en este libro. ¿Qué de malo tiene? Pero el mundo nos convence. No, estás malgastando tu vida ahí, dedicándote a la iglesia nada más. El pastor te está explotando, está abusando de ti, te está usando. Pues no lo usa el alcohol, no lo usa el sexo, no lo usan los políticos, no lo usan los artistas. Entonces, si de todas maneras estamos sirviendo a alguien, pues vamos a servir a Dios. Piénselo, hermano, piénselo. Por eso el Señor dice: me das asco, me das vergüenza, provocas náuseas en mi cuerpo, quiero vomitarte, porque no tienes carácter. No tienes carácter, y día tras día tenemos que ir formando ese carácter, leyendo la Biblia, estudiándola, meditándola, memorizándola. Por eso estas conferencias, por eso, no hay otra razón. Sí, mire, déjeme planteárselo de esta manera. ¿Yo qué me gano con que a usted le vaya bien? Que usted tenga una vida sin sobresaltos, sin problemas, sin dificultades en su vida familiar. ¿Qué me gano yo? ¿Qué se gana su pastor? ¿Cómo malinterpretamos? ¿Verdad? Todo lo torcemos aquí en nuestra cabeza. Pero ¿sabe por qué lo torcemos? Porque escuchamos a este mundo. Porque el mundo así lo dice. ¡Ay, a esos pastorcitos! Lo único que quieren es el dinero. ¿Y acaso no el cigarro también quiere su dinero? ¿Y la droga también quiere su dinero? ¿Y la cantina también quiere su dinero? ¿Y por qué no se quejan de eso? Pero no es el pastor el que quiere el dinero, es Dios el que nos dice, y es para bendecirnos. Nos conviene tener una iglesia viva, sana, creciente, y no una iglesia en decadencia que se esté muriendo. ¿Y cómo se va a hacer la iglesia? Con cristianos fervientes, cristianos avivados, cristianos entusiasmados, emocionados con las cosas de Dios. Ya viene el día de culto, vamos a ir a la iglesia, prepárense, y toda en la semana gira alrededor de las actividades de la iglesia. Así fue en mi casa. Así me enseñaron mis papás. No había cosa más importante que ir a la iglesia. Yo lo he dicho en otras ocasiones aquí, yo no recuerdo haber faltado a un culto mientras estuve bajo el techo de la casa de mis padres. Nunca. Y vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia. Tengas ganas o no tengas ganas. Mi papá nunca me preguntó: ¿quieres ir a la iglesia? Vamos, y vamos, y vamos. Un hombre de carácter, un hombre de convicciones. Yo nunca vi a mi papá tomar una cerveza, una copa de vino. Y él, antes de convertirse, batallaba con el alcohol. Yo nunca lo escuché decir una mala palabra. Yo nunca vi a mis padres pelear. ¡Qué bendición! ¿Eso es malo? Para el mundo sí, para la gente inconversa sí, y para un montón de cristianos tibios sí. Ay, es que qué aburrido. No, dígame a mí. Yo crecí así. ¿Y qué perdí? Nada. Nada, yo sé que mis padres están en la presencia del Señor
Yo sé que yo voy a la presencia del Señor. ¿Cuál es el problema? Yo sé que mis hijos son salvos, van a la presencia del Señor también. ¿Cuál es el problema? Piénselo, hermano, porque de que este mundo pone esa presión tremenda sobre nosotros y el diablo y la carne y la gente se burla y nos menosprecia y nos trata como si fuéramos ciudadanos de segunda clase. Sí es cierto, pero no tenemos por qué sentirnos apocados, no tenemos por qué sentirnos menos. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y un día vamos a ver cómo termina la historia de la humanidad. Ya lo sabemos, porque aquí lo dice la Biblia. Créale al Señor. ¿Carece usted de carácter? Esta es la primera carencia del tibio. La segunda carencia del tibio es prima hermana de este, ¿sí? ¿Cuál es la segunda carencia del tibio? Mire, vaya al libro de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo número 9. Hay tantos cristianos que tuercen. Ay, es que ese pastor a fuerza quiere. Hermano, no es el pastor. Como le dije hace un momentito, ¿yo qué me gano? Mire, el día viernes me regreso a México y yo no sé si nos volvamos a ver. ¿Qué me gané? Con que usted viva correctamente su vida, con que usted esté emocionado con las cosas de Dios. ¿Qué me gané? ¿Me gané algo? Nada. Nada desde el punto de vista humano, porque delante de Dios yo sé que estoy haciendo lo que Él me encargó. Por eso estoy aquí, y yo estoy seguro que su pastor también. Problemas siempre van a existir, problemas dentro y fuera de la iglesia. No me diga que aquel que anda de borracho, aquel que anda de ladrón, que anda de sinvergüenza, de adúltero, de afeminado, de lo que sea, no tiene problemas. ¿No tienen problemas? Todo mundo tiene problemas, pero hay de problemas a problemas. Qué bendición que con el Señor, dice la Biblia, que la tenemos ganada. La tenemos ganada. Mire lo que dice Josué capítulo 1, versículo número 9. Un versículo muy conocido. Josué 1, 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le ordenó 4 cosas aquí a Josué. Primero, esfuérzate. Segundo, sé valiente. Tercero, no temas. Y cuarto, no desmayes. No desmayes. Quiero concentrarme en la última orden que Dios le dio aquí a Josué. Recuerda, hermano, Josué había tomado el liderazgo, la posición de guía para meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Habían salido de Egipto. Ahora Josué se quedó al frente. Y Dios le dice a Josué: Josué, sé valiente, esfuérzate, no temas, pero sobre todo no desmayes. ¿Qué quiere decir la palabra desmayar? La palabra desmayo es una palabra sinónima en la Biblia de la palabra desánimo. Desmayar y desanimarse es exactamente lo mismo. ¿Qué le ocurre a una persona cuando se desmaya? Mire, yo he tenido hermanos aquí al frente, así como estos, que de repente, ¡pum!, dan el azotón. ¿Sí? Se desmayan. Se desvanecen. Parece que se murieron. ¿Qué quiere decir la palabra desánimo? La palabra desánimo es una palabra compuesta de 2 palabras. Sin, y la segunda palabra, ánimo, es alma. Sin alma. Cuando una persona se desanima, es una persona sin alma. ¿Qué le ocurre a una persona cuando pierde su alma? Se muere. Se muere. ¿Para qué sirve un muerto? Para apestar, para contaminar, para enfermar a otros.
Nada más para eso. No sirve para nada. Si está muerto, hay que enterrarlo. ¿Y cuántos cristianos desanimados tenemos en nuestras iglesias? Desanimados. No, pues ¿para qué leo la Biblia? No, pues ¿para qué salgo a ganar almas? No, pues ¿para qué voy a la iglesia? No sirve para nada. El que no sirve es usted. No, pues ¿para qué oro? No, pues ¿para qué voy a la ruta? No, pues ¿para qué canto en el coro? No, pues, o sea, nada de lo que se hace en la iglesia está bien. ¿Por qué hablan así, cristianos? Y repito, hermanos, yo he conocido a gente así, y por montones. Ha habido hermanos que recién aceptan el grito. No, pastor, aquí usted me va a sacar con los pies por delante. Yo hasta que me muera. No pasan ni 2, 3 meses y ya. Ni a la iglesia asiste. Qué vergüenza. Se desanimaron. ¿Por qué se desanima una persona? Eso es lo importante, ¿sí? ¿Por qué el tibio llega a carecer de ánimo, de entusiasmo, de emoción? Mire lo que dice la Biblia, ahí en el libro de Números, capítulo 13. Vaya en su Biblia, Números capítulo 13. Quiero que lo vea en la Biblia, hermano, para que de esa manera sepa y arregle el problema. Arregle el problema. Estamos hablando de ser fervientes, de estar calientes en las cosas de Dios, emocionados. Mire, hay gente que dice, no, pero es que en la iglesia usted se emociona de lo que usted quiere, estar emocionado. Hay gente que va a ver un estadio y mire ahí, porque meten un gol, se gritan y patalean y algunos hasta se encueran, ¿verdad? ¿Y qué tiene de importante que metan una triste pelota ahí en la portería? ¿Usted qué se gana? Nada. No, es que es la satisfacción. Pues qué tonta satisfacción, qué absurda satisfacción, qué necia satisfacción, porque no ganó nada absolutamente, y sí ganó ahí escuchar tantas malas palabras, tantos gritos y a lo mejor hasta golpes, pero bien contento. Ganó mi equipo, somos campeones. ¿Usted jugó? No, pero ya le han metido en la cabeza la idea de que usted es como si fuera el equipo. ¿Por qué no pensamos así con las cosas de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es 1.000.000 de veces más real que aquello. Pero ahí está el problema precisamente. Mire lo que dice aquí. Estamos en Números capítulo 13, versículo número 26. Y yo creo que usted conoce perfectamente bien esta historia, pero déjeme repasarla rápidamente. Dice aquí en Números capítulo 13, versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Recuerde, aquí están los 12 espías hablando de la información que ahí habían ido a recabar de la tierra prometida. Eran espías. El pueblo de Israel iba con dirección a la tierra prometida, pero ellos nada más fueron a reconocer y trajeron el informe. No, Dios no los mandó para que evaluaran si podían o no podían conquistar la tierra prometida. Ese no fue el propósito de Dios. Lea desde el capítulo 13, desde el versículo 1. Dios nada más les dijo: vayan y reconozcan y comprueben que lo que yo he dicho es verdad. Hasta ahí todo estaba bien, pero mire lo que sigue diciendo, versículo número 27.
Perdón, 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron, hermanos? No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué vino como resultado de que hablaran de esta forma tan negativa, tan pesimista esos 10 espías? Todo el pueblo se desanimó. Mire lo que dice el capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mire, todavía ni habían enfrentado la batalla y ya estaban derrotados. ¿Para qué servían? Y así ocurre con una persona desanimada. Ya está derrotada, ya está fracasada. No, pues ¿para qué vamos a hablar con el pastor si tenemos problemas? No sirve de nada. ¿Cómo me molesta escuchar eso? Y lo he escuchado, porque no es la palabra del pastor. Si yo fuera el que escribí la Biblia, pues claro que me enojaría. Pero hermano, es Dios. ¿Usted cree que Dios no se enoja? ¿Por qué entonces le dice al tibio: te vomitaré de mi boca? Me das asco. Mire lo que dice aquí. ¿Cuál fue la razón? La razón principal de por qué un cristiano se desanima es esta. Mire el versículo 11. Estamos en Números 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dígame si Dios no estaba en su justa razón de decir esto. Toda esa multitud que salió de Egipto estaba diciéndole a Dios: eres un mentiroso, eres un mentiroso. Que usted le diga a otro hombre que es un mentiroso no es tan grave como decirle a Dios mentiroso. Él es fiel, Él es verdadero. Por eso podemos confiar en este bendito libro. Pero cuando Satanás le convence de que esto es una mentira, ¿para qué sirve? ¿Sabe por qué el tibio carece de ánimo? Porque se vuelve incrédulo de la palabra de Dios. Empieza a dudar, empieza a poner en tela de juicio todo lo que Dios dice. No, pues Dios dice que escucha la oración, pero a mí ni me escucha. Pues anda todo torcido, anda todo chueco, más que la carretera esa que sube aquí al donde está la Virgen. ¿Cómo se llama esa Virgen? Guadalupe, es la Virgen de Guadalupe también. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo pensé que no iba a encontrar la Virgencita de Guadalupe aquí, pero también. Pero así andan un montón de cristianos, todos chuecos. ¿Sí? Todos torcidos. Ay, pastor, es que así soy yo. Satanás quiere que usted sea así, pero aquí está la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, formarnos carácter. Segundo, creerle a Dios para que tengamos ánimo. Deme una persona que tiene fe en la palabra de Dios y mire, se pone a trabajar como hormiguita. No importa qué es lo que venga, no importa qué es lo que tenga que sacrificar. ¿Por qué todos los hombres y mujeres que se nos habla ahí en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, hicieron lo que hicieron? Dice, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Pero nosotros queremos vivir la vida cristiana sin fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? ¿Cómo anda usted? ¿Es tibio? No solamente el tibio carece de carácter, carece de ánimo. Tiene otra carencia. Mire la siguiente carencia. Vaya en su Biblia al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y hermano, otra vez le insisto, no le estoy diciendo créame a mí, le estoy diciendo créale al Señor su palabra. Estamos hablando de que estas conferencias son de avivamiento. No va a haber avivamiento si usted no está en contacto con la palabra de Dios. La Biblia dice una y otra vez que la palabra de Dios da vida. Dios es el único creador de vida. Nadie más crea vida. Nosotros transmitimos la vida que ya hemos recibido de parte de Dios, pero nosotros no creamos vida. El ser humano no ha podido crear vida y no va a poder crear la vida, porque la vida viene de Dios. Dice la Biblia que Dios ya había formado a Adán del polvo de la tierra, pero luego dice la Biblia que sopló en su nariz aliento de vida. ¿Por qué fue Adán un ser viviente? Porque Dios le dio vida. Dios le dio vida. Si nosotros queremos tener vida sin estar en contacto con la palabra de Dios, ya estamos derrotados, ya estamos muertos, ya estamos destinados a fracasar. No se puede, usted no puede desasociar la palabra de Dios con la vida que necesita en su vida espiritual. Y ahora, no nada más es tener la información en la cabeza. Usted puede conocer la Biblia como los escribas y los fariseos la conocían en los tiempos de Cristo, los intérpretes de la ley, pero no la ponían en práctica. No la obedecían. ¿De qué sirve así la Biblia? De nada, de nada. Mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo número 37. ¿Ya lo tiene? Romanos capítulo 8, versículo número 37. Antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué cosa? Vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe cuál es la tercera carencia del tibio? Carece de victorias. Victorias. Mírele la cara de derrotado. Mírele la cara de fracasado. ¿Se da cuenta? Tómele una foto para que no se olvide y no quiera ser usted como él. Derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, tras derrota, tras derrota. ¿Esa es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos? No, aquí el apóstol Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores. La vida cristiana debe de ser una vida de victorias sobre las tentaciones, de victorias sobre las pruebas, de victorias sobre los ataques de Satanás. Ese es el tipo de vida que Dios quiere. Pero si usted camina de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, claro que Satanás termina convenciéndole, no, tú no sirves para nada, ya mejor suicídate, ¿para qué quieres seguir viviendo? Y mira eso de la Biblia, ni le creas, no sirve, no funciona. Mire, vaya a Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5. La Biblia nos cuenta la historia de Sansón.
¿Cómo terminó Sansón? Alguien dijo que no le deberían de llamar Sansón, sino Sonsón. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cuántas victorias tuvo Sansón? Muchas, pero fueron más las derrotas. Y terminó derrotado por Satanás. Terminó derrotado por su propio pecado. Mire lo que dice aquí, Primera de Juan capítulo 5, versículo número 1. Primera de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y luego ponga atención a lo que dice el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el versículo número 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, Dios no quiere que vivamos derrotados. Dios quiere que nosotros vivamos victoriosos, triunfantes, con la frente en alto. Somos hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que vivir derrotados? Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oración, tenemos la iglesia, tenemos tantas herramientas para salir victorioso en nuestra vida cristiana. Pero vivimos de derrota en derrota. Y la Biblia habla de montones de veces que el pueblo de Dios fue derrotado, que hubo cristianos que fracasaron en su vida espiritual. ¿Pero por qué? Porque quitaron su mirada del Señor y empezaron a ponerla en este mundo. Por eso insisto, hermano, la palabra de Dios es vital, pero no nada más la lea como un libro de iglesia, un libro de religión, como cualquier otro libro. Léala verdaderamente creyendo en lo que Dios dice y determinándose, yo voy a poner en práctica eso, yo voy a vivir de esa manera. Y luego me dice si no hay victoria. Le pregunto, hermano, en lo que decía inicialmente, ¿cuál de esas tres temperaturas lo describe usted? ¿Frío, tibio o caliente? ¿En cuál de estas tres está usted? Si no está en aquella, usted anda mal con el Señor. Mal, Él lo dice. El tibio, inconverso. Digo, el incrédulo, frío. El tibio, cristiano carnal, mundano, rebelde. El caliente, ferviente, emocionado con las cosas de Dios. ¿Por qué no le decimos esta noche al Señor, Señor, perdóname, perdóname, ando mal? Vamos a orar. Cierre sus ojos. Gracias, hermanos. Pueden regresar a su lugar. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Todos con los ojos cerrados. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos esta noche, porque en algún momento de nuestra vida todos hemos caído. Pero Señor, gracias por aquellos cristianos que han aprendido a levantarse. No permitas que más cristianos sean derrotados. Yo sé que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No permita, Señor, que nosotros, ninguno de los que estamos aquí, seamos el siguiente. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán esta noche, pastor, Dios me habló? Dios me habló. Ore por mí. Levante su mano. Déjeme orar por usted. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Ahora déjeme hacerle otra pregunta.
Habrá alguien aquí esta noche que dice, pastor, yo no estoy seguro, completamente seguro, de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad. Por favor, ore por mí también. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios, ahí hay 2 manos. Si algunos ganadores de almas me ayudan, levante la mano, alto, alto. Gracias a Dios. ¿Quién más? ¿Alguien más? No le dé vergüenza. Queremos ayudarle. Yo quiero orar por usted. Nada más levante su mano. ¿Alguien más? Ay, pastor, yo ya soy miembro de la iglesia. ¿Y eso qué tiene? Si no es salvo, no es salvo. Si no está seguro de que cuando muera va a la presencia de Dios, no es salvo. No importa que se haya bautizado aquí 10 veces. Venga y dígale al Señor, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, te he fallado. Yo pensaba que era hijo tuyo, pero no lo soy. Pídale perdón al Señor. Y hermano que está sobre sus rodillas, dígale al Señor, Señor, ya me di cuenta dónde estoy fallando. Gracias por hablarme, gracias por mostrarme dónde está mi problema. Ayúdame a corregirlo. Necesito carácter, necesito ánimo, necesito victoria. Señor, ayúdame. Pídaselo a Él. Vamos a orar, todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, seguimos delante de tu presencia en esta noche, dándote gracias por todo lo que tú has hecho. Te pido que escuches la oración de mis hermanos. Ayúdanos a entender que sí podemos vivir fervientes, fervientes en espíritu, sirviéndote. Perdónanos, porque somos tan dados a fracasar. Ayúdanos a vivir esa clase de vida que tú quieres que vivamos. Escucha la oración de mis hermanos, salva a aquellas personas que están sin Cristo. Todo te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.